Esto se anunció hace apenas 5 horas. Los medios principales aún no lo han cubierto, pero necesitáis saberlo ahora, porque cambia completamente el panorama de la inteligencia artificial, especialmente en lo que respecta a los asistentes personales autónomos, esos que no solo entienden lo que decís, sino que realmente hacen cosas en el mundo real. Es una noticia que redefine la hoja de ruta de la interacción entre humanos y máquinas, una que está a punto de dejar obsoletas muchas de nuestras concepciones actuales sobre la utilidad de la IA. El anuncio principal que ha sacudido los cimientos de la inteligencia artificial y la tecnología personal ha llegado directamente de OpenAI. Se ha confirmado que Peter Steinberger, la mente brillante detrás del asistente personal de inteligencia artificial que conocemos como OpenClaw, se ha unido a su equipo. Esta revelación, inicialmente compartida por Sam Altman, el influyente director ejecutivo de OpenAI, en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, no es una incorporación más a una gran empresa tecnológica. Es un movimiento estratégico que podría reconfigurar fundamentalmente el futuro de la IA conversacional y operativa. Imagina decirle a tu asistente: encuentra el vuelo más barato a Barcelona para un fin de semana en octubre, con salida el viernes por la tarde y regreso el domingo, y resérvalo, además de un hotel céntrico con buenas valoraciones. Antes, esto implicaba abrir múltiples pestañas del navegador, comparar precios en diferentes agencias de viajes, leer reseñas de hoteles, todo un proceso que consumía horas. Ahora, OpenClaw integra motores de búsqueda de vuelos y plataformas de reserva, analiza cientos de opciones, aplica tus filtros de preferencia y realiza la transacción por ti, enviándote la confirmación. Un tercer caso de uso, fascinante y un poco futurista, es su capacidad para unirse a una red social llena de otros asistentes de IA. Esto significa que OpenClaw no solo interactúa con humanos, sino también con otras inteligencias artificiales para resolver tareas colaborativas. Por ejemplo, tu OpenClaw podría interactuar con el OpenClaw de un colega para coordinar una reunión compleja, encontrando el horario perfecto para ambos basándose en sus respectivas agendas y preferencias, sin necesidad de intervención humana. Esto abre la puerta a un ecosistema, donde los agentes de IA se comunican y colaboran, expandiendo exponencialmente sus capacidades. Sin embargo, como toda tecnología en desarrollo, OpenClaw y estos agentes de nueva generación tienen sus limitaciones actuales. No son una solución mágica para todos los problemas, todavía requieren instrucciones relativamente claras, y pueden tener dificultades con tareas excesivamente ambiguas, o con situaciones que exijan un juicio ético o emocional complejo. Por ejemplo, un agente podría reservar un vuelo, pero no podría negociar un cambio de contrato laboral o consolar a un amigo. Persisten problemas relacionados con la fiabilidad de las APIs de terceros, que pueden fallar o cambiar, afectando la ejecución de tareas. Los creadores siempre advierten sobre la importancia de la supervisión humana, especialmente en tareas con implicaciones financieras o personales significativas. La autonomía, si bien es poderosa, también conlleva riesgos de ejecución inesperadas si las intenciones no son perfectamente comprendidas o si los datos de entrada son incorrectos. En comparación con otros enfoques, OpenClaw destaca por su pragmatismo. Mientras proyectos como AutoGPT a menudo se centran en la autonomía abierta y la experimentación con metas infinitas, OpenClaw se enfoca en la ejecución de tareas específicas y bien definidas, que son directamente útiles para el usuario. Esto lo hace más fiable y menos propenso a desviaciones inesperadas. Comparado con asistentes tradicionales como Siri o Alexa, la principal ventaja de OpenClaw es su capacidad proactiva para encadenar acciones y tomar iniciativas, en lugar de simplemente esperar un comando específico. Es la diferencia entre un asistente que te dice el tiempo y uno que, al ver la predicción de lluvia, te pide un taxi automáticamente para tu próxima cita. El impacto y las consecuencias de esta evolución en los agentes de inteligencia artificial son vastas y se extienden a través de múltiples dominios. En la industria tecnológica, la unión de Steinberger con OpenAI es una señal inequívoca de que la carrera por el dominio en los agentes personales ha entrado en una fase crítica. Las empresas de IA que no se suban a este tren corren el riesgo de quedarse atrás, atrapadas en la era de los chatbots pasivos. Los competidores como Google y Meta se verán obligados a acelerar drásticamente sus propias iniciativas de agentes, lo que podría llevar a una explosión de innovación y a la saturación del mercado con diferentes tipos de asistentes autónomos. Esto no solo cambia el equilibrio de poder en el sector, sino que también fomenta el desarrollo de nuevas APIs y herramientas que permitan a estos agentes interactuar con un abanico aún mayor de servicios y aplicaciones, creando un ecosistema de Smart IA accionable.
Los movimientos estratégicos predecibles incluyen fusiones y adquisiciones de startups especializadas en automatización y desarrollo de herramientas para agentes, así como un enfoque renovado en la seguridad y la fiabilidad de estas interacciones autónomas. En cuanto al impacto en sectores específicos, las ramificaciones son profundas. En el ámbito empresarial, los agentes de IA podrían revolucionar la gestión administrativa, automatizando tareas como la programación de reuniones, la gestión de correos electrónicos, la preparación de informes básicos o la coordinación de proyectos. Los ejecutivos podrían tener asistentes virtuales que no solo transcriban sus ideas, sino que las conviertan en acciones concretas. En el sector de los viajes y la hostelería, la planificación de itinerarios complejos, la reserva de múltiples etapas y la gestión de imprevistos podría ser manejada por un agente inteligente, liberando a los profesionales y a los usuarios de la carga logística. Para la educación, podríamos ver asistentes de estudio personalizados, que no solo respondan preguntas, sino que organicen horarios de estudio, reserven tutores o incluso gestionen la entrega de trabajos. En la medicina, si bien con estrictas salvaguardias de privacidad, estos agentes podrían optimizar la programación de citas, recordar medicaciones o ayudar en la gestión de registros médicos, aunque la toma de decisiones clínicas siempre recaería en el profesional humano. Sin embargo, este avance tecnológico no viene sin su cuota de desafíos y dilemas éticos. La preocupación por el desplazamiento laboral es legítima, ya que muchas tareas administrativas rutinarias podrían ser automatizadas por completo, lo que requeriría una reevaluación de las habilidades y roles humanos en el mercado de trabajo. Las preocupaciones de privacidad son quizás las más apremiantes. Si un agente tiene acceso a calendarios, correos electrónicos, datos de ubicación o información financiera para ser realmente útil, ¿cómo garantizamos que esa información esté segura y que no se utilice de forma indebida? Esto plantea el dilema de la confianza digital en su máxima expresión. Además, surge la pregunta de la responsabilidad. Si un agente autónomo comete un error, por ejemplo, reservando un vuelo equivocado o programando una reunión en el momento inadecuado, ¿quién es el responsable? ¿El usuario, el desarrollador, la empresa? La necesidad de una regulación clara y marcos éticos sólidos para el desarrollo y despliegue de agentes de inteligencia artificial es más urgente que nunca. Es un terreno resbaladizo que requiere un equilibrio cuidadoso entre la innovación y la protección. Las reacciones de expertos y de la comunidad ante este movimiento estratégico han sido en gran parte de aprobación y anticipación. La declaración de Sam Altman de que Peter Steinberger impulsará la próxima generación de agentes personales es un fuerte respaldo a la visión de Steinberger y una declaración de intenciones de OpenAI. Muchos líderes del sector de la inteligencia artificial probablemente ven esta unión como una validación del camino hacia los agentes, prediciendo que esto acelerará el desarrollo de IAs más capaces y con mayor agencia. Investigadores independientes suelen destacar que la apuesta de Steinberger, por el impacto sobre la construcción de una gran empresa, es una filosofía loable en un ecosistema, a menudo impulsado por el beneficio económico. Hay un consenso creciente de que el futuro de la IA no está solo en la generación de contenido, sino en la ejecución de acciones inteligentes y autónomas. La incorporación de un desarrollador de la talla de Steinberger a OpenAI, una de las empresas más influyentes en el espacio de la IA, sin duda unirá visiones que antes estaban más dispersas. La comunidad de desarrolladores y el ecosistema en general han reaccionado con una mezcla de emoción y expectativas. El hecho de que OpenClaw se mantenga como un proyecto de código abierto y que OpenAI lo siga apoyando es una noticia fantástica. Esto significa que la innovación no estará encerrada dentro de un único muro corporativo. Los desarrolladores de todo el mundo podrán seguir contribuyendo, explorando nuevas integraciones y construyendo sobre la base que Steinberger ha establecido, lo que amplifica exponencialmente el potencial de OpenClaw. Ya se están viendo movimientos en foros especializados y plataformas de desarrollo, con preguntas frecuentes sobre cómo se integrará mejor OpenClaw con los modelos de OpenAI, y qué nuevas funcionalidades se pueden esperar. Los usuarios beta y los primeros adoptantes de OpenClaw, que ya habían experimentado su promesa viral, están emocionados por ver cómo este proyecto, ahora con el respaldo de OpenAI, podrá escalar sus capacidades y ofrecer una fiabilidad aún mayor. Esta apertura es un testimonio del compromiso de Steinberger con la comunidad y una estrategia inteligente por parte de OpenAI para fomentar un ecosistema más amplio. Mirando hacia el futuro, las proyecciones para los agentes de inteligencia artificial
especialmente con la influencia de Peter Steinberger y OpenClaw en OpenAI, son extremadamente prometedoras, y se desarrollan en múltiples horizontes temporales. A corto plazo, en los próximos 6 meses, es probable que veamos mejoras incrementales y una integración más profunda de los principios de diseño de OpenClaw en las ofertas existentes de OpenAI. Esto podría manifestarse en versiones más capaces de agentes dentro de ChatGPT o la aparición de nuevos productos dedicados a la gestión de tareas. La adopción inicial en el mercado se centrará en profesionales y usuarios avanzados que buscan optimizar su productividad. Las barreras iniciales probablemente serán la curva de aprendizaje para interactuar con agentes más autónomos y la necesidad de establecer confianza en sus capacidades de ejecución. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la tecnología de agentes evolucionará significativamente. Veremos una madurez en la comprensión contextual y en la capacidad de razonamiento de estos sistemas, permitiéndoles manejar tareas más complejas y con menos supervisión humana. Es casi seguro que competidores importantes lanzarán alternativas, y se establecerá un mercado robusto para agentes especializados en diferentes dominios, desde las finanzas personales hasta la asistencia creativa. Los obstáculos técnicos relacionados con la seguridad, la interpretabilidad y la capacidad de los agentes para aprender de manera continua y autónoma, se irán superando progresivamente, haciendo que la experiencia sea más fluida y fiable para un público masivo. Los agentes dejarán de ser una novedad para convertirse en una herramienta estándar en nuestras vidas digitales y físicas. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia escenarios que hasta hace poco parecían ciencia ficción. Podríamos ver la aparición de superagentes capaces de gestionar aspectos enteros de nuestra vida, como nuestra salud, coordinando citas médicas, rastreando nuestra dieta, sugiriendo ejercicio, nuestras finanzas, gestionando inversiones, pagando facturas, optimizando ahorros, o incluso nuestra educación continua. La idea de que los agentes de IA colaboren entre sí para resolver problemas de escala mayor, donde la suma de sus inteligencias individuales crea una capacidad colectiva sin precedentes, se hará realidad. Esto podría transformar completamente la forma en que trabajamos, interactuamos con el mundo y definimos la productividad. Las barreras entre lo que un humano puede hacer y lo que una IA puede hacer, en términos de acción autónoma, se difuminarán aún más, abriendo un abanico de posibilidades y desafíos que apenas estamos empezando a comprender. Recapitulemos. Peter Steinberger, el visionario detrás de OpenClaw, acaba de unirse a OpenAI, un movimiento que promete acelerar la llegada de una nueva era para los agentes de inteligencia artificial. Esto significa que la promesa de una IA que no solo comprende, sino que realmente actúa en el mundo real, gestionando calendarios, reservando vuelos o interactuando con otras IAs, está más cerca que nunca de ser una realidad cotidiana. En los próximos meses y años, veremos una explosión de innovación en asistentes personales autónomos, transformando desde la gestión empresarial hasta la interacción social. Y a largo plazo, estamos hablando de un cambio fundamental en cómo experimentamos la tecnología, donde las máquinas no solo son herramientas, sino verdaderos colaboradores proactivos. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la asistencia personal y la interacción hombre-máquina. La forma en que gestionaremos nuestra vida diaria y nuestras tareas laborales dentro de solo unos pocos años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará nuestra vida diaria, sino cómo nos adaptaremos a un mundo donde las máquinas no solo piensan sino que también actúan. Altman mismo ha señalado que Steinberger tendrá la crucial tarea de impulsar la próxima generación de agentes personales, una declaración que subraya la importancia de este fichaje y la dirección que OpenAI pretende tomar. Este anuncio, que ocurrió hace tan solo unas horas, ya está generando una oleada de debates y expectativas entre desarrolladores y entusiastas de la IA. ¿Por qué este movimiento ahora? El contexto actual de la inteligencia artificial está en un punto de ebullición, con un énfasis creciente en la capacidad de la IA para trascender la mera conversación y pasar a la ejecución de tareas complejas. Había una clara brecha entre los grandes modelos de lenguaje, capaces de generar texto asombroso, y la necesidad de sistemas que pudieran actuar de manera autónoma en el mundo digital y físico. OpenClaw se había vuelto viral en las últimas semanas, precisamente por abordar esta necesidad, prometiendo ser la IA que realmente hace cosas, y no solo habla de ellas. El momento de este anuncio es estratégico para OpenAI, que busca consolidar su liderazgo no solo en modelos fundacionales, sino también en las aplicaciones prácticas y agentivas de la IA. Las reacciones iniciales han sido de gran entusiasmo,
mezcladas con la curiosidad de cómo se integrará un proyecto de la magnitud de OpenClaw en una estructura tan grande como OpenAI. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si queréis ese nivel de análisis regularmente, suscribíos al canal. Las expectativas previas de muchos eran que OpenClaw se convertiría en una startup multimillonaria. Pero la realidad ha demostrado un camino diferente, centrado en el impacto global. Las primeras implicaciones de esta unión son profundas y multifacéticas. Para empezar, legitima aún más el concepto de los agentes de inteligencia artificial como el siguiente gran paso evolutivo después de los chatbots. Para la comunidad de desarrolladores y usuarios finales, significa que la promesa de una IA verdaderamente proactiva y útil podría materializarse mucho más rápido de lo que se pensaba. Este cambio es importante porque desplaza el paradigma de la interacción pasiva con la IA a uno, donde la IA puede tomar la iniciativa, gestionar tareas y resolver problemas de forma autónoma, liberando a los usuarios de tediosas responsabilidades diarias. Afecta directamente a cualquier persona que use un ordenador o un móvil para gestionar su vida, desde organizar agendas hasta planificar viajes. Lo que cambia inmediatamente es la aceleración de la investigación y el desarrollo en agentes personales, al integrar el talento y la visión de Steinberger con los vastos recursos de OpenAI. Esta unión es un puente hacia un análisis más profundo de cómo se construyen estos agentes y qué significan para nuestro futuro digital. Para entender la magnitud de este avance, necesitamos retroceder un poco en la historia, no solo de OpenClaw, sino de los asistentes personales de inteligencia artificial en general. Los primeros intentos, como los asistentes de voz que surgieron a principios de los 2010, eran reactivos y a menudo torpes. Recordad a Siri, Alexa o Google Assistant en sus primeras versiones. Eran capaces de responder a preguntas directas o ejecutar comandos simples, pero carecían de la autonomía para planificar, aprender de sus errores o interactuar de forma compleja con múltiples servicios. Hubo intentos previos de crear agentes más proactivos, a menudo limitados por la falta de comprensión contextual profunda y la dificultad de integrar herramientas de manera fluida. Muchos de estos proyectos fallaron porque estaban construidos sobre arquitecturas rígidas, o carecían del poder de los grandes modelos de lenguaje actuales, para interpretar intenciones complejas. La línea de desarrollo hacia agentes verdaderamente capaces de hacer cosas ha estado marcada por hitos importantes, como la aparición de modelos de lenguaje transformadores en 2017, que dotaron a las máquinas de una comprensión del lenguaje mucho más sofisticada. Pero el verdadero salto, lo que OpenClaw representa y lo que Steinberger ha logrado, es integrar esa comprensión con la capacidad de acción autónoma, lo que marca un punto de inflexión. El panorama competitivo en el ámbito de los agentes de inteligencia artificial ha sido intenso y fragmentado. Mientras Peter Steinberger desarrollaba OpenClaw, otros equipos y empresas estaban explorando avenidas similares. Proyectos de código abierto como AutoGPT o BabyAGI ganaron cierta notoriedad al demostrar las posibilidades de agentes autónomos basados en modelos de lenguaje. Sin embargo, a menudo eran experimentales, complejos de configurar, y carecían de la interfaz pulida y la fiabilidad que OpenClaw comenzó a ofrecer. Grandes empresas como Google, Microsoft y Meta también han estado invirtiendo miles de millones en la creación de sus propios ecosistemas de agentes. Pero muchos de sus productos aún están en fases tempranas o son extensiones de sus asistentes de voz existentes. La diferencia clave con OpenClaw fue su enfoque singular en la acción práctica y la utilidad inmediata para el usuario final, no solo en la demostración de capacidades avanzadas. Steinberger se concentró en construir una IA que gestionara calendarios, reservara vuelos y se integrara con servicios reales, evitando la trampa de crear una tecnología impresionante pero difícil de usar. Mientras los competidores a menudo se perdían en la complejidad técnica o en la visión a largo plazo, OpenClaw ofreció una solución tangible que resonó con el público, demostrando que la IA podía ser más que una herramienta de conversación, podía ser un verdadero asistente en la vida diaria. Ahora bien, para entender cómo OpenClaw, y por extensión la próxima generación de agentes de inteligencia artificial, realmente funciona, debemos sumergirnos un poco en sus fundamentos técnicos, pero siempre de forma accesible. La tecnología base que utiliza OpenClaw, y sobre la que OpenAI construirá, son los grandes modelos de lenguaje, o LLMs. Estos modelos son como bibliotecas gigantescas de conocimiento lingüístico y de sentido común, capaces de comprender y generar texto de una manera asombrosamente humana. Sin embargo, un LLM por sí solo es como un cerebrito con un vasto conocimiento pero sin brazos para actuar en el mundo. La innovación clave de OpenClaw es la adición de lo que llamamos una capa de agencia. Es como un herramientas o plugins. Imagina que la IA anterior
Era como un estudiante que solo podía leer libros y responder preguntas. Esta nueva versión es como un estudiante que además de leer libros, puede usar un ordenador, enviar correos electrónicos, abrir aplicaciones y tomar decisiones activas. No es solo más información, es la capacidad de transformar esa información en acciones concretas, combinando el razonamiento lingüístico con la interacción directa con sistemas externos. La arquitectura de estos agentes está meticulosamente diseñada para permitir esta autonomía. En su núcleo, como ya hemos mencionado, reside un LLM potente, que sirve como el cerebro principal del agente. Este cerebro está conectado a varios módulos especializados. Primero, un módulo de planificación, que toma una tarea de alto nivel, por ejemplo, organiza mi viaje a Madrid, y la descompone en pasos más pequeños y manejables. Buscar vuelos, buscar alojamiento, crear un itinerario. Luego, un módulo de herramientas, o API, que es como una caja de herramientas llena de habilidades específicas. Una herramienta para interactuar con calendarios, otra para motores de búsqueda de vuelos, otra para servicios de reserva de hoteles. Estos componentes se comunican entre sí a través de un gestor de contexto y memoria, que mantiene un registro de lo que el agente ha hecho, lo que ha aprendido, y cuál es su objetivo actual, permitiéndole recordar conversaciones pasadas y adaptaciones en sus planes. Es como un director de orquesta que coordina a diferentes músicos, las herramientas, basándose en una partitura, el plan, y ajusta la interpretación según la reacción del público, el usuario o el entorno. El proceso y funcionamiento de OpenClaw, o de cualquier agente de inteligencia artificial de nueva generación, es una coreografía compleja de estos componentes. Cuando un usuario introduce un comando, como encuentra el restaurante italiano mejor valorado cerca de mi oficina para cenar esta noche y haz una reserva para las 20 horas, el LLM interpreta la intención. A continuación, el módulo de planificación desglosa esta petición en una secuencia lógica de acciones. Por ejemplo, primero, identificar la ubicación de la oficina del usuario. Segundo, buscar restaurantes italianos con altas valoraciones en esa zona. Tercero, verificar la disponibilidad en el horario especificado. Cuarto, y solo si se confirma, realizar la reserva. El agente selecciona las herramientas adecuadas para cada paso. Una API de mapas para la ubicación. Una API de reseñas de restaurantes para las valoraciones. Una API de reservas para el último paso. Cada vez que una acción se ejecuta, el resultado se retroalimenta al LLM y al gestor de memoria, permitiendo al agente refinar su plan o tomar decisiones adicionales basadas en la nueva información. Por ejemplo, si el primer restaurante está lleno, el agente buscará una alternativa sin necesidad de que el usuario intervenga. Esta capacidad de procesamiento iterativo y autónomo es lo que lo diferencia radicalmente de métodos anteriores, donde cada paso requeriría una instrucción explícita del usuario, haciendo que el proceso fuera más lento y menos eficiente. OpenClaw se anticipa y actúa, reduciendo la carga cognitiva del usuario. Ahora, para mostrar qué puede hacer esta tecnología en la práctica, veamos algunos casos de uso principales, esos que han generado tanto revuelo, y que demuestran por qué OpenClaw ha capturado la imaginación colectiva. Primero, la gestión de calendarios. Esto significa que ahora puedes delegar completamente la organización de tu semana a la IA. Por ejemplo, podrías decirle: organiza mi semana para maximizar las reuniones importantes por la mañana, y dejar las tardes libres para mi tiempo de enfoque, ajustando los viajes según sea necesario. Antes, esto requería que tú mismo abrieras tu calendario, movieras bloques, comprobaras conflictos, enviaras invitaciones. Ahora, OpenClaw se conecta a tu calendario, entiende tus preferencias y reordena tu agenda de forma inteligente, sugiriendo cambios y enviando confirmaciones automáticamente. La diferencia es abismal, transformando un proceso tedioso en una tarea sin esfuerzo. Segundo, la reserva de vuelos y alojamientos.